comenzamos esta tercera mesa. Como verán ustedes, no es Eva Domaica quien la va a moderar. Ha tenido un pequeño contratiempo de salud, nada grave, del que se va a reponer. Les manda sus saludos. Escuchadas tanto las mesas de ayer, que también Faustino López de Foronda ha resumido en parte, y la de esta mañana, que acaban ustedes de escuchar, y que luego daría para debatir mucho más, previa a la que para finalizar protagonizarán varios actores políticos de ese último año del siglo XX. Esta mesa se acercará a alguna de las víctimas de ese año. Aquel fue un año de los magnicidios, como Antonio Rivera lo denominó en su momento, lo ha explicado también Iztiolea, y él también así seguramente lo hará, en el que ETA en ese año nos arrebató a personas muy significadas en terrenos como la política, el pensamiento, la opinión y la información, la empresa, la justicia. El recuerdo de aquellas personas asesinadas es también el de unas trayectorias humanas y profesionales extraordinariamente valiosas, con cuyo concurso es posible que nuestro país, el de hoy, fuera algo distinto de lo que es. Por eso el título de esta mesa, El año de los magnicidios, Fernando Buesa, José Luis López de la Calle, José Ramón Recalde, José Mari Corta. Hablaremos de ellos porque sus asesinatos o intento de asesinato, en el caso de Recalde, hirieron en lo más profundo a la sociedad vasca. Pero no por ello nos queremos olvidar de las otras 19 personas que fueron asesinadas por ETA aquel año 2000. Las iba a citar, pero como se han citado a lo largo de las diferentes mesas, ahorro citarlas porque vamos muy mal de tiempo, y como coordinador del seminario me preocupa mucho que se cumplan los tiempos para que sobre todo haya debate. Por lo tanto, a mi izquierda está Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV. Él abordará las figuras de Fernando Buesa y José Ramón Recalde. El siguiente, al lado de Antonio Rivera, es Luz Hermés, también catedrático de Historia Contemporánea de la UPV-HU, que aborda la trayectoria y la figura de José Mari Corta. Y por último, Alberto Surio, que todos conocen, periodista del Diario Vasco, abordará las trayectorias, las personas, José Luis López de la Calle y Juan Mari Jauregui. Para empezar con Antonio Rivera, a quien todos ustedes conocen, catedrático de Historia Contemporánea, como les decía, director del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, con el que desde 13 años organizamos estos seminarios, y miembro del patronato de la Fundación Fernando Buesa, y por cierto antiguo vicerrector de este campus de Álava. Recientemente ha sido elegido presidente de la Asociación de Historia Contemporánea y estará al frente de esta entidad para los próximos 4 años. Sus últimos libros publicados, porque tiene numerosas publicaciones, Antonio es un prolijo escritor. Fernando Buesa, una biografía política, No vale la pena matar ni morir, de 2020. 20 de septiembre de 1973, el día en que ETA puso en jaque al régimen franquista, de 2021. Historia de las derechas en España, de 2022. La sociedad vasca, pluralidad sin pluralismo, que ha escrito con Izaskun de la Fuente en 2024. Es también coeditor de las publicaciones que cada año emanan de estos seminarios, que como este se vienen celebrando, como les decía, desde 2013 junto al Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Así que, Antonio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Edu, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana, en esta nueva mesa, ¿no? Muy rápido con el asunto. Me toca a mí ese par de víctimas de ese año de los magnicidios, como presentaba Edu, que como son José Ramón Recalde y Fernando Buesa. Lo primero que habría que decir es que establecer la razón y lo que podríamos llamar la intención estratégica de los terroristas cuando mataban o cuando intentaban matar a alguien siempre ha sido un ejercicio al que se han aplicado sobre todo los medios de comunicación porque era algo inevitable y no cabe ninguna duda que eso reportaba una racionalización, por decirlo de alguna manera, a lo que en sí mismo pues tenía a muchas veces muy poco de racional, ¿no? En esta inevitable trampa también entramos los historiadores. Los historiadores tratamos de dar una explicación más o menos cabal, hacer un relato más o menos comprensible de una realidad como es la realidad histórica, que básicamente es caótica. Es caótica, aunque comprendida por una serie de grandes pautas estructurales, pero básicamente caótica. Y para ello nos solemos basar en lo que podríamos llamar sobre todo los hitos, ¿no? Las referencias, los grandes acontecimientos. En el caso que estamos hablando, los grandes acontecimientos vienen muy determinados por desgracia, por determinado tipo de asesinatos. En este caso, como les estoy diciendo, por determinados magnicidios. Y eso nos lleva a establecer una especie de lógica interpretativa, que es donde se soporta precisamente el relato. Tenemos que ser muy humildes como profesionales y tenemos que ser muy cautos con estas lógicas interpretativas. Les pongo un caso.
Una de las dos personas que yo voy a tratar, en este caso Fernando Buesa, es asesinado en febrero del año 2000, pero a la vez el mismo comando está preparando el asesinato de Ramón Rabanera, que nos acompañará afortunadamente luego en la siguiente mesa. De que hubiera ocurrido una cosa o que hubiera ocurrido otra, podríamos hacer interpretaciones realmente muy diferenciadas. Y sin embargo, en la intención de los terroristas venía exactamente esas dos personas y algunas otras más. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, como les digo, con esa cuestión. Pero eso no nos evita el que podamos abordar otra cosa muy distinta, que es lo que trataré de hacer yo aquí, ¿no? Que es cuál es el valor de estas personas y cuál es el contravalor que pretendían los terroristas al tratar de eliminarlas. Esto, en definitiva, es lo que remite al concepto de víctimas vicarias y esto es lo que remite a la condición política de las víctimas. Es decir, cuáles son los valores que identifican a esas personas y cuál era la intención de los terroristas para acabar con ellos y para suprimir precisamente esos valores. Y este va a ser un poco el argumento que voy a tratar yo de manifestar o de expresar o de que me permita conducir estas dos biografías de dos personas que anticipo son dos personas muy diferentes a las que une un momento crítico y extraordinario como es ese momento de lo que podríamos llamar la úlcera vasca, por decirlo de alguna forma más o menos literaria. Son dos personas diferentes, en principio, por una razón muy básica, porque nacen en momentos radicalmente diferentes. José Ramón Recalde había nacido en 1930 y Fernando Buesa había nacido en el 45. Estos 15 años no son una generación, pero es un lapso de tiempo muy importante, sobre todo cuando se concentran una gran sucesión de procesos y de hechos como base del tiempo del final del franquismo y del inicio de la transición y luego de la democracia. De tal manera que tenemos a una persona como Recalde, que es un protagonista claro del antifranquismo en el País Vasco, y a otra persona como es Buesa, que forma parte de lo que podríamos llamar esa clase profesional emergente que en el momento de la transición se muestra dispuesto a incorporarse a esa nueva clase política que va a sustituir a la anterior y a hacerse cargo de la gestión política del tiempo, que es precisamente ahí donde van a coincidir Recalde y Buesa. Recalde era un teórico y un activista, recordemos, había sido uno de los fundadores del Frente de Liberación Popular, del famoso Felipe, era un intelectual, yo me acuerdo todavía como estudiante, su libro La construcción de las misiones de 1982, Integración y lucha de clases en el neocapitalismo, solamente el título ya muestra que había una intención intelectual muy profunda, luego algunas otras obras más, ¿no? Pasa por la cárcel, es un hombre que sufre torturas, abre Lagun, una referencia muy importante, y sin embargo, o en otro sentido, por decirlo de alguna forma, Buesa pues es como le definió muy bien Ramón Jáuregui, que está por aquí, ese mirlo blanco que en Álava aparecía precisamente para la reconstrucción del Partido Socialista y para la próxima tarea de gestión del país, ¿no? Curioso, simplemente como una postilla. Fernando Buesa, la poca relación política que tiene antes de entrar en política tiene que ver con el cristianismo social. De hecho, se presenta por la democracia cristiana en primera instancia en las elecciones del 77 y ese es el mismo origen o un origen similar que tiene José Ramón Recalde. Es decir, la importancia que tiene ese pozo cultural, religioso, moral, católico o cristiano, en este caso es realmente notable. En Recalde fue director de Derechos Humanos en el Consejo General Vasco, en la consejería que llevaba Chiqui Venegas en el 78. Fue uno de los firmantes de la Carta de los 33 en 1980, recuérdese, y sin embargo, al mismo tiempo, pues Fernando Buesa era una persona que se afiliaba al Partido Socialista, empezaba a luchar dentro de ese partido hasta de una manera exitosa hacerse con el control del mismo en Álava ya para el 88. Era diputado foral en la primavera del 79, que es lo que le da la entrada en ese territorio político, y empieza a ser ya una promesa importante, candidato a alcalde en el 83, sin éxito, rechaza ir en las listas electorales como le propone Alfonso Guerra en el 82 y un asunto importante, Recalde y Buesa, Buesa y Recalde hacen toda su carrera política dentro del País Vasco. En ese sentido acertaba, aunque creo que no iba por ahí la afirmación de Xavier Arzayus cuando dijo que tanto uno como el otro eran parte del paisaje, efectivamente, eran parte del paisaje vasco. Todo cambia a partir de ese momento importante que es el 85-86, cuando el nacionalismo y el socialismo
convergen o se unen en una trayectoria de un decenio en la reorganización política de este país. A partir de entonces se convierten los dos en sendas referencias del socialismo vasco. Recalde va a ser consejero de Educación, Universidades e Investigación en el 87 hasta el 91 y en el 91 pasa a Justicia. Por su parte, Buesa va a ser antes diputado general entre el 87 y el 91 y va a sustituir precisamente a Recalde en Educación y como vicelehendakari, vicepresidente del gobierno vasco para asuntos sociales, precisamente del 91 al 95, ¿no? Desde el final o a partir del final de los gobiernos nacionalista-socialista, la estela de Fernando Buesa crece y crece precisamente en ese instante crítico del cambio de siglos y sin embargo la de José Ramón Recalde mengua de alguna manera y se concentra más en lo que supone un referente intelectual y moral dentro del país y sobre todo lo que suponía pues su presencia todavía dentro del lago, ¿no? Bueno, al principio decía, apelaba al asunto de quién da sentido político a las víctimas. El que da sentido político a las víctimas son los victimarios. Esto es un axioma que tenemos que seguir manteniendo a rajatabla. Y este va a ser un poco el hilo conductor de mi exposición. ¿Qué es lo que dicen los victimarios? ¿Qué es lo que dice ETA en su reivindicación? Que esto es un poco lo que pone negro sobre blanco cuál podía ser la intención eh, explícita, contable, de lo que trataban, ¿no? En el caso de Recalde, la reivindicación del intento de asesinato, afortunadamente fracasado, no es en solitario, no es solamente la de Recalde, sino que va con otros, es decir, va en paquete, vamos a decirlo así, con el concejal indiano entonces y con el empresario del que hablará mi colega y amigo Luguermés, José Mari Corta, ¿no? Es decir, entra dentro de un paquete con algunas víctimas mortales, incluso con algunos intentos que no prosperaron. La acusación, vamos a decirlo así, así lo dice ETA, es por participar en el Ejecutivo de Vitoria, que para la banda terrorista asienta la participación de Euskal Herria, el tema de la territorialidad, ¿no? Es decir, es una reivindicación rutinaria, es en septiembre de 2000, ¿no? El Futave de 2000 fue un poco más explícito y dice así, comillas, militante antifranquista que una vez instalada la transición en el Estado español se caracterizó por su militancia contraria a la liberación de Euskal Herria. Esta era la explicación. En el caso de Buesa, le dedican una reivindicación expresa y exclusiva para él, es todavía pronto, es el segundo asesinato después del final de la tregua, es un vicepresidente del gobierno, casi nada, ¿no? Es el portavoz de la oposición en ese momento. El comunicado de ETA es muy largo. En primera instancia, hacen una afirmación clara de su apuesta por el proceso de Estella, que acababan de dinamitar, y por el Frente Nacional o nacionalista. Dicen, si con el transcurso del tiempo los pasos iniciales se pudieron y se bloquearon en los parámetros habituales vascongadistas navarristas, consideramos que la nueva situación surgida a partir de la tregua de acciones armadas ha sido beneficiosa para Euskal Herria. Tras la actividad iniciada por ETA son evidentes todos los elementos del conflicto que vive Euskal Herria y su solución para todos aquellos que quieran verlo sinceramente. Las cuestiones principales a superar son, por un lado, la irracional cerrazón de España y Francia, y por otro la falta de valentía y decisión del PNV y EA y de otros agentes políticos y sociales influyentes de Euskal Herria. Pero lo importante no es esta primera parte, lo importante o lo que nos importa hoy aquí es la justificación del crimen. En la justificación del crimen por parte de ETA hay dos aspectos centrales. Mejor dicho, solo hay dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con el euskera y las icastolas, y el segundo tiene que ver con la confrontación que esos días establecía, o que esas semanas y esos meses había establecido Fernando Buesa frente a la izquierda abertzale y frente a la estrategia de Estella. Me explicaré. ¿Qué dice ETA? Dice, cuando la democracia está obstaculizada y prohibida y cuando la defensa de Euskal Herria está condenada con cárcel y muerte, jamás será lícito defender la democracia española bajo la protección de las Fuerzas Armadas españolas. De esos era el dirigente del PSOE, Fernando Buesa. Toda su carrera la sustentó en el odio y la opresión hacia Euskal Herria. Dice, atención, siendo enemigo acérrimo de todo aquello que llevara el prefijo Euskal, dejó en evidencia ante la sociedad vasca el odio que tenía a las icastolas y al euskera cuando fue consejero de Educación a propuesta del PNV. Bueno, esto se lo han sacado de la manga, lógicamente, ¿no? Y ese odio que tenía Euskal Herria era aún más evidente en su actuación contra la izquierda abertzale. Estos son los dos argumentos.
Ese político profesional sigue en que trabajó a la sombra de las Fuerzas Armadas españolas y reiteró los llamamientos para que detengan y torturen y encarcelen a jóvenes vascos. Dice, el último, el pasado 18 de febrero, ese gran éxito parlamentario de Buesa precisamente en su última actuación parlamentaria, llevando a cabo la labor de acoso del Ministerio del Interior español y de la Guardia Civil, ha proclamado la ilegalización de diferentes organizaciones. Bueno, luego le acusan hasta de proponer hasta un nuevo GAL. Bueno, esto ya es la farfolla de la banda, ¿no? Vayamos a los dos temas, porque es un asunto importante. Vayamos primero al pleito de las ikastolas y la normalización del sistema educativo vasco, que es una de las acusaciones que le llevan a la muerte, ¿no? Recalde y Buesa coincidieron sucesivamente en esta responsabilidad del gobierno vasco de ordenar el sistema educativo y, sobre todo, qué hacer con las ikastolas, ¿no? Recalde, recordemos que había cofundado una Icastola, era profesor universitario y se rodeaba de gente muy valiosa y técnicamente muy capaz, como era el difunto Miquel Elorza, que fue un poco su guardia, su escolta, vamos a decirlo así. Bueno, al igual que la de Buesa, la mentalidad de Recalde era una mentalidad cartesiana y su apuesta por el sector público era absolutamente indiscutible. Claro, esto chocaba de frente con lo que se llamaba en el tiempo, y todavía se sigue llamando, Proyecto Icastola. El Proyecto Icastola era algo que se formulaba como una forma de vida, como un sentido de comunidad y como una razón de ser del país. Esto chocaba inevitablemente con una percepción y con una consideración donde esto es como estar embarazada. O se está o no se está. O se es público o se es privado. Y sin embargo, las Icastolas introducían un argumento en su proyecto Icastola que era lo que podríamos llamar lo popular, en que básicamente es cómo funciona algo que se maneja privadamente, pero con dinero público. ¿Te suena, verdad? Este es el asunto. En esa cabeza cartesiana de Recalde y de Buesa, esto reventaba, ¿no? Recalde, lo cuenta en Fe de Vida, sufre continuamente el puenteo de Ardanza en su gestión y en su relación con la Federación de Ikastolas, en una relación complicada. La impresión que le queda a él y la impresión que queda desde fuera es que de alguna forma el PNV le manda a Recalde y luego a Buesa a hacer el trabajo sucio porque el PNV tampoco quería asumir ese intermedio que proponía el proyecto Icastola. El PNV tampoco quería jugar a eso porque quería ordenar el sistema y de hecho el pacto escolar así lo acredita, quería establecer un sistema donde hubiera lo público y lo privado. Y esto era lo determinante en aquel momento. En cualquier caso, Recalde no logró terminar aquella aventura, se lo pasa inevitablemente a Buesa y es Buesa finalmente quien saca adelante con el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, el pacto escolar, lo que se llamó la Ley de Escuela Pública Vasca. Buesa sufrió en la primavera-verano del 92 una campaña brutal de persecución a cargo de la Federación o Confederación, no me queda claro, de Castolas y de algunos grupos más extremos y más radicales que esta, como era, pues, por ejemplo, Euskal Herria en Euskaras. Quizá ustedes recuerden esa gran campaña de pegatinas pintadas, recogidas de firmas, aquellas miles de tarjetas rojas, aquel eslogan de Buesa Euskadi Offside Saude, aquellas pegatinas que invitaba a un determinado tipo de violencia, ¿no? La federación, evidentemente, no tenía absolutamente nada que ver con ETA, ni lo que hiciera la federación tenía por qué tener una causa-efecto con lo que llevara a hacer ETA, ni lo que hace ETA culpa en absoluto a la federación. Evidentemente, esto sería un disparate. Pero todavía hoy el libro oficial de la historia de las Icastolas, el movimiento de las Icastolas, un pueblo en marcha, el modelo Icastola 1960-2010, no tiene ningún recuerdo para el asesinato de Fernando Buesa, no tiene ninguna consideración sobre lo que pudo pasar en ese tiempo y sigue denunciando lo que llama la violencia blanca de Buesa para acabar con la resistencia de ese sector de las Icastolas partidarias de seguir privadas. En el listado de telegramas que recibe la familia después del asesinato, creo recordar que solamente hay una Icastola, y hay que decirlo, la Icastola Lauro, que remite un telegrama de condolencia con la situación. Nati dijo alguna vez que el pacto escolar le costó un gran sufrimiento a Fernando. Voy a ir un poco más rápido porque sería interesante ver cómo esta es una mirada típicamente socialdemócrata que, sin embargo, no es en absoluto partidista, porque precisamente a través del pacto escolar el Partido Socialista de Euskadi se va a enajenar un cuerpo social como era el de los educadores, que habitualmente le solía corresponder a la política socialdemócrata o laborista, y que sin embargo ahora
en el caso vasco, y aquí hay muchos enseñantes, sabrán que esto precisamente les enajenó ese favor, ¿no? Hay un alto cargo que en un artículo de José Luis Barbería dice: los socialistas nos comprometimos intensamente en la política lingüística, a unas sabiendas de que íbamos contra los intereses de unos 4.000 profesores situados más o menos en nuestro campo político. Eso es en parte lo que acabó pasando. ¿Por qué ETA acude a este argumento? Bueno, por razones muy básicas, ¿no? Eh, el tema Icastolas y el tema euskera es el alma del pueblo desde la perspectiva de esa federación, ¿no? Y por lo tanto, esto era muy difícil de... Solamente lo puede vehicular la violencia y la tragedia. Desde luego, lo que no lo puede vehicular es una política racional que ante este asunto solamente puede negociar hasta cierto punto siempre un mal acuerdo, ¿no? En el libro Las Icastolas se dicen cosas como: el debate previo a cada una de las Icastolas se convirtió en una discusión a vida o muerte e incidió en todos los ámbitos: medios de comunicación, chiquiteo, familia, cuadrilla. Uno de sus dirigentes dice: era la propia Icastola la que estaba en juego, porque en definitiva, si entrábamos en aquel proceso de publificación, entraríamos en una gigantesca rueda que nos engulliría. En última instancia, estaba en juego un modelo de sociedad. A través del modelo educativo de las Icastolas, lo que se debatía era una manera de entender la escuela y, por lo tanto, la sociedad. Trabajo cooperativo, solidaridad, no dejarlo todo en manos de la administración. Cooperar en la administración sí, pero también poder trabajar. A excepción de las Icastolas, esa concepción no estaba presente en el mundo escolar y hoy día todavía está muy poco extendida. Claro, había una instrumentalización del euskera por parte de ETA, en este caso. Resulta evidente, ¿no? La izquierda Berchale lo expresa perfectamente. El modelo Icastola obstaculiza la españolización de Euskal Herria porque es un sólido proyecto educativo que incide directamente en el fomento y fortalecimiento de la conciencia nacional, a pesar de las propias Icastolas, evidentemente. Esto es un discurso de parte, ¿eh? No quiero establecer causa-efecto, pero es lo que se está manifestando en ese momento. Y además, el tema del euskera fijaba la raya entre quiénes son los nuestros y quiénes están exterminus, ¿no? Quiénes están más allá de esta circunstancia. Y en última instancia, ETA sabía que este argumento encontraba un cierto respaldo en la comunidad nacionalista, porque ya se había establecido en el pacto secreto con el PNV y EA que los socialistas eran el enemigo, lo dice así literalmente, el enemigo de Euskal Herria, y aprovecha el propio comunicado para hacer culpable al PNV, y cómplice por haberlo metido en el gobierno. Como si de alguna manera el gobierno fuera una cosa exclusiva del PNV, por otro lado, pero esto ya nos lleva más allá. La segunda de las acusaciones, y con eso les cerraría, tiene que ver con la conversión en ese momento de Buesa en un formidable crítico de constructor de la lógica de Estella. Lo dijo muy bien un tercerista como Ramón Zallo, cuando dice: era la cabeza más brillante del PSE y la voz más coherentemente crítica con el nacionalismo en general, ¿no? Y el propio comunicado de reivindicación lo señala de esa manera. Buesa se hizo famoso en aquel momento. El Partido Socialista no era el segundo partido del Parlamento, recuerden ustedes que era el tercero o cuarto, porque estaba más o menos empatado en votos con la izquierda Berchale, pero sí que se convierte por méritos propios en el portavoz de la oposición y en el portavoz de esa sociedad invisibilizada por el gobierno y perseguida por ETA. Tiene grandes discursos, grandes aportaciones. El libro que tuvimos ocasión de escribir, Edu Mateo y yo mismo, recoge algunos párrafos que yo creo que son de una extraordinaria solidez. ¿Sobre qué interviene el discurso de Buesa en ese momento? Básicamente sobre una cuestión que era evidente: la tregua no había supuesto en absoluto el final de la violencia, sino que precisamente la kale borroka había venido, si en algún momento había sido complementaria de la violencia terrorista, en estos momentos cumplía la función de sustituir a la violencia terrorista, en ausencia de acción de ETA. ¿Por qué? Porque de esa manera mantenía esa ubicuidad de la amenaza, esa presencia constante de una amenaza que llegaba al conjunto de los ciudadanos, y denunciaba que la actuación de la policía autonómica era poco menos que nula en aquel momento, porque efectivamente se desmonta una buena parte del mecanismo policial de intervención. Pero lo que más le preocupa en ese sentido tiene que ver sobre todo con el proceso de ingeniería social que supone Estella.
y el efecto que estaba teniendo en la sociedad vasca, lo cual era una cosa pues evidente, ¿no? Es decir, la constitución de una comunidad en dos bandos, ¿eh? La creación de los dos bandos, que es el sueño húmedo y eterno de ETA desde que nació ETA, porque ETA solamente se puede ver a sí mismo, solamente se veía a sí misma como una representante y defensora de uno de esos dos bandos, ¿no? Em, Recalde planteó al día siguiente del asesinato de Buesa, publicó un artículo donde decía que su asesinato era una invitación a los no nacionalistas para no participar del proyecto político vasco, porque de hecho se les estaba expulsando del mismo. Esto es lo que leían los nacionalistas, pero el problema es que iba mucho más allá. El problema es que desde la perspectiva del nacionalismo, la invitación a construir un país con pluralismo político se negaba, pero desde la perspectiva del nacionalismo, las posibilidades de construir una nación de integración amable también se negaba, y ETA venía cada poco a recordarlo. De tal suerte que en aquel tiempo se muestra una de las grandes y dramáticas contradicciones de nuestro pequeño país, que es que pluralismo y nacionalidad pueden aparecer como términos contradictorios. Y esto está en el corazón de uno de nuestros grandes debates, ¿no? ¿Debe primar el pluralismo social o debe primar la unicidad? ¿Eh? Pues, si nos lo presentan en Ízaro, como suelen decir los amigos vizcaínos, pues evidentemente todos apostamos por el pluralismo porque tiene todas las bendiciones. Pero cuando hacemos política esto no ha funcionado así en todos los casos, ¿no? Buesa venía a denunciar que esto en Estella se mostraba de manera letal, ¿no? Se invisibilizaba a los no nacionalistas mediante la amenaza o la violencia y mediante la desatención por parte del gobierno que no les protegía, se les apartaba del marco político, vamos a decirlo así. Aún más, incluso cuando se quejaban estos no nacionalistas, se les acusaba en definitiva de quebrantar la paz, ¿no? Esto explica, y ha salido en la mesa anterior, cómo algunos, como Mario India, empiezan a formular la tesis de que hay que pasar de defender la paz a reclamar la libertad. Y esto es lo que explica cómo se pasa de gesto a basta ya, ¿no? Es decir, cómo hay esos tránsitos, vamos a decir. Termino. Jesús Eguiguren dijo que Fernando dirigió los años de la transición de los gobiernos con el PNV, los de la ruptura con el nacionalismo y la gestación de un proyecto de alternancia política que su asesinato no pudo anular. Fernando Buesa plantea la ruptura con el nacionalismo, ¿eh? Y esto es un asunto muy importante. La plantea dentro de su partido en el 98, la había planteado ya antes, desde el 94, en su salida del gobierno, la plantea en el 98 y en este caso la plantea con éxito, y el entorno, el escenario en el que se va moviendo, yo creo que lo que se va moviendo en ese momento de la úlcera vasca, yo creo que le da sentido y cuerpo. Él, que creo que cojo unas palabras de Ramón, es el argumento del traicionado, ¿no? El argumento del traicionado que manejan tanto Recalde como el propio Buesa, ¿no? Buesa le llamó a aquello que llamó Mayor Oreja la tregua trampa, le llamó una broma pesada. Pero me gustaría señalar una frase, y casi con eso quiero terminar, de Isabel Celá, que hizo un diagnóstico preciso del cuál había sido el papel de Buesa en este momento. Dijo, se esforzaba por demostrar con tanto empeño lo equivocado de la política vasca de ese último año y medio, que ha sido su muerte la que la ha puesto en cuestión con toda su crudeza. Yo creo que esto venía a representar. ¿Por qué? Porque Buesa se centró en dos cuestiones. Uno, la denuncia de lo que podríamos llamar el error PNV de sustituir paz por compromisos de tipo político y por legitimidad de las demandas y de la manera de hacer de los terroristas, que este es el problema. Y dos, porque la inevitable fractura social que conllevaba Estella era algo que no había que ser demasiado astuto para percibirlo. Lo que planteaba, y termino ahí, de verdad, Edu, lo que planteaba Fernando Buesa era que había que elegir, o vamos a un país de demos o vamos a un país de etnos. Es decir, vamos a un país, vamos a una nación de ciudadanos o vamos a una nación solo de patriotas. Y evidentemente, pues como pueden ustedes suponer, él lo tenía muy claro y termina con un par de párrafos que no me resisto y que termino ahí. Su intervención en Juntas Generales en el 99, construir convivencia, un país para todos en el que los sentimientos de identidad nacional o cultural no resulten ser categorías políticas porque todos pueden expresar los suyos con libertad. Un país en el que la única categoría política que confiere derechos y obligaciones sea la ciudadanía, que no distingue ni discrimina a nadie
por razón de sexo, raza, religión, opiniones políticas, identidades nacionales o culturales, ni sentimientos. Bueno, traía más cosas en el paquete, pero con esto yo creo que ya nos vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Siento ser estricto guardián de los tiempos, pero si no, no nos dará tiempo luego al debate, así que bueno, continuamos. A continuación, Alberto Surio aborda las figuras de José Luis López de la Calle y de Juan Mari Jaurel. A ustedes le conocen, Alberto Surio, un donostiarra del 63, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco. Trabaja actualmente como corresponsal político en el Diario Vasco. Habiendo trabajado anteriormente en Deia, en El Correo, en La Voz de Euskadi. Ha colaborado en radios como Radio Euskadi, Radio Nacional, Cadena Ser, Televisión Española y ETV. Y entre junio de 2009 y marzo de 2003 fue el director general de ITV. Así que, Alberto, gracias por estar aquí cuando quieras. Pues muchas gracias a la Fundación Fernando Buesa por esta invitación y la compañía excelente de Antonio y de Luzger y bueno, y gracias a todos ustedes también por venir. La verdad es que hablar de Juan Mari Jáuregui y de José Luis López de la Calle me remite a una anécdota personal que recuerdo porque creo que define un poco también la cercanía que tuve, la complicidad que tuve con ellos. Tuvimos una cena, no recuerdo exactamente muy bien, una cena en la que participaron José Luis, estuvo Juan Mari, creo que también estuvo Ignacio Latierro en esa cena, estaba yo, y estaba invitado Ernest Lluch. Imaginaos, Ernest Lluch no pudo venir al final, pero hicimos una cena algún tiempo antes. Yo creo que no recuerdo exactamente si Juan Mari todavía era gobernador o ya había dejado de serlo, pero era una cena un poco en el contexto, yo creo que era de los ataques que estaba recibiendo, que se estaban produciendo en la librería. Me acuerdo que, bueno, pues era una situación tremenda porque yo mismo además me acuerdo que estuve, fui testigo casi directo de uno de los ataques más salvajes, o sea, fue el incendio de la librería, estaba yo a pocos metros allí, me tocó con un balde de agua pues intentar echar un cable, ¿no? Y bueno, pues en esa cena me acuerdo que planeaba pues ya los prolegómenos de que venía a ser la presión brutal que se estaba ejerciendo desde el mundo de ETA, pues hacia, sobre todo hacia la sociedad, hacia el mundo no nacionalista. Yo creo que en el diario todavía los periodistas no estábamos escoltados, algunos periodistas no estábamos escoltados, pero ya sentíamos de alguna manera la presión que luego culminaría con el asesinato también de nuestro director financiero en el 2001. Y bueno, pues yo creo que en aquella cena, me acuerdo perfectamente que se habló mucho de historia, ¿no? Claro, estaba Juan Mari, estaba José Luis y estaba Ignacio. Los tres habían sido militantes del PC. Y se habló mucho del papel que tuvo el PC en el antifranquismo, el tema de la reconciliación, de la apuesta que se hizo en el 57 por la reconciliación, del papel que tuvo en la transición democrática española, de Santiago Carrillo, del papel también que tuvo el PC en la lucha antiterrorista, en la reacción contra ETA de los primeros años de la transición, en la defensa de la Constitución. Prácticamente venía a decir que los que defendieron casi en solitario la Constitución fueron los socialistas y los comunistas, al menos en Guipúzcoa, ¿no? Porque la UCD era prácticamente inexistente. Entonces, bueno, pues la verdad es que recuerdo mucho aquella cena porque de alguna manera pues también se hablaba del papel de la... No se habla tanto de la amnesia de la gente joven, pero ya empezaba a apuntar un poco la idea de que el problema de la memoria, de la falta de memoria, ¿no? Ahora se cumplen 50 años de la muerte de Franco y los jóvenes españoles no saben casi nada de la dictadura, pero también aquí en Euskadi los jóvenes vascos jóvenes saben muy poco también de lo que fue la dictadura de ETA, lo que ha sido ETA. Entonces, ya ahí empezamos a hablar un poco de la necesidad de rearmar éticamente, de rearmar ese discurso de memoria democrática para evitar esa amnesia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me parecía que era inevitable referirme a esta anécdota para situar un poco el contexto de mi relación con los dos, tanto con José Luis como con Juan Mari, ¿no? Hablábamos, como os decía, de la presión. En un momento se habla mucho de la resistencia. Yo me acuerdo de la resistencia. Yo les decía que nosotros no veíamos, luego lo escribí eso, no habíamos nacido en el periódico, desde luego los periodistas no habíamos nacido para ser resistentes, ¿no? O sea, nos había tocado precisamente un ejercicio
profesional casi casi en defensa de la decencia, en defensa de la dignidad. No hemos elegido precisamente el tener colgarnos el cartel de resistentes, pero a la fuerza al final pues nos hemos convertido ciertamente un poco en supervivientes. Y me acuerdo mucho de la frase de Idoia Stornés, de la historiadora Idoia Stornés, cuando se preguntaba, siempre se ha preguntado, cómo nos pudo pasar esto, ¿no? ¿Cómo pudimos permitir que nos pasara esto? Y yo siempre me pregunto, ¿cómo hemos podido sobrevivir a esto? Porque en el fondo somos supervivientes, ¿no? ¿Cómo hemos podido sobrevivir a esto y cómo hemos podido eh, extraer quizá pues esa lección, ese legado que nos ha dejado Juan Mari, que nos ha dejado José Luis en este caso, sin perder un poco a veces la cordura, porque realmente no es fácil, ¿no? El vivir aquel ambiente de presión, aquel ambiente de atosigamiento, sin caer en el fatalismo, en el desánimo, pues no es nada sencillo. Yo recuerdo muy bien, desde luego, que en aquella cena también se habló mucho del compromiso, ¿no? El tema de la movilización. Hablamos de la movilización social, de cómo las movilizaciones sociales habían sido también muy importantes al inicio de la transición para conseguir determinadas conquistas democráticas y cómo la movilización social podía empezar a ser importante a la hora de conseguir ganar la batalla. Pero no éramos nada optimistas, tengo que decirlo, porque muchas veces se dice, no, en aquel año es verdad, la presión era tan fuerte, pero se empezaban a ver luces. Yo no veía ninguna luz, tengo que reconocerlo, no veía ninguna luz. Y si vi alguna luz, muchas veces pensaba, a ver si va a ser un tren que viene de frente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que solía decir Oteiza? No veía ninguna luz. Vivíamos un ambiente realmente de desánimo. Sabíamos que era cierto que el impacto, por ejemplo, de los asesinatos tremendo que se estaba produciendo, que estaban produciendo aquel año, pues empezaban a romper el muro y la burbuja social de ETA, del apoyo social que tenía ETA. Eso sí, sí lo sabíamos, que había disensiones en ese mundo, pero hasta el año 2008 yo realmente no vi ninguna luz de la posibilidad, porque no pensamos primero que la división interna en el mundo de ETA, que era lo que pensamos que tenía que producirse, una división, una fractura en ese mundo frente a la locura terrorista político-militar que estaba imperante, estaba tardando demasiado tiempo y realmente yo no éramos optimistas. Pensamos que esto se iba a cronificar, pero bueno, sabíamos que hacían falta testimonios como los de Juan Mari y como los de José Luis, de coraje y de valentía democrática. Y yo ahí sí creo que eran herederos de esa cultura de resistencia, de esa cultura, cultura de compromiso y de responsabilidad política que tuvo en su momento su militancia en el PC, ¿no? Y de hecho de eso lo hablamos mucho, ¿no? Y luego realmente, más de una vez con Ignacio Latierro también lo he comentado. A partir de ahí, pues ciertamente el año 2000 ocupa un lugar central, ¿no? En la memoria de este país y en nuestra capacidad de denunciar que detrás de ETA, y eso también lo planteamos mucho en aquella zona, detrás de ETA, como detrás del franquismo, había un proyecto político de imposición totalitaria. Es verdad que eran proyectos políticos de imposición totalitaria, de imposición ideológica, de negación de la pluralidad. Yo creo que esta era la base fundamental que muchas veces no hemos sabido explicar quizá con rotundidad y con nitidez, ¿no? Que detrás había un proyecto político de imposición. Más de una vez lo he discutido, o sea, lo he discutido, y lo hemos hablado con Joseba Arregui también, que tenía muy claro, pues, precisamente esa naturaleza política que muchas veces se niega, pero porque no se explica bien, ¿no? No se explica bien que es un proyecto de imposición y un proyecto totalitario, que yo creo que es lo que fundamentalmente conviene incluso seguir insistiendo en esa idea, por si acaso quedan rescoldos todavía de precisamente de una cultura autoritaria, de una cultura negadora de la pluralidad vasca. De Juan Mari me gustaría decir que fue ante todo, pues, desde luego, un optimista antropológico empedernido, un hombre
bueno en el sentido más noble de la palabra y una persona radicalmente valiente, ¿no? Yo creo que era un demócrata radical, convencido, y lo demostró desde luego en su época como gobernador civil de Guipúzcoa, una época bien difícil, no solamente porque existía una presión salvaje por parte del mundo de ETA, sino también porque estaba empeñado él, junto con el equipo en ese momento que dirigía la entonces secretaria de Estado, Margarita Robles, y el ministro Belloc, en una política de aplicar la legalidad y de evitar y de pasar la página y de limpiar un poco los rescoldos antidemocráticos que podían existir dentro de las fuerzas de seguridad. Y esa campaña le generó muchísima incomprensión interna, también en determinados estamentos de la lucha antiterrorista. Él lo sufría, pero él estaba convencido que le guiaba la razón y que le guiaba su sentido democrático. Yo he discutido con Juan Mari muchas veces, incluso a veces le decía que tenía un buenismo un poco ingenuo, pero él estaba convencido en que había que tender siempre puentes sin que había que dialogar. Bueno, yo creo que el legado que deja, desde luego, el legado de romper las trincheras y el legado de construir puentes y de generar empatías es muy poderoso y yo creo que realmente ese relato ha ganado la batalla a quienes le asesinaron. Y de José Luis, pues también diría, eran dos personalidades bien, bien distintas, ciertamente, ¿no? José Luis también, me acuerdo que era un hombre que, por ejemplo, estaba muy marcado por lo que él consideraba el pacto de la autovía, muy marcado por lo que consideró una traición a los principios democráticos. Lo he discutido muchas veces con él, pero realmente él tenía también una visión muy, muy francesa yo le llamaba siempre muy, muy afrancesada, ¿no? De los principios democráticos y republicanos. Él era, en aquella cena que he comentado al principio también discutimos mucho sobre la transición, precisamente sobre cómo se había hecho algunas cosas en la transición, porque José Luis era muy defensor precisamente del papel que tuvo el PC al inicio de la transición, del papel de su responsabilidad de Estado, ¿no? Ahí hubo un cierto debate, pero José Luis fundamentalmente era un demócrata, también un demócrata radical, eh, muy comprometido con, o muy, o sea, incómodo siempre, o crítico con cualquier dogma, con los nacionalismos identitarios dogmáticos. No distinguía muy bien lo que era el nacionalismo identitario dogmático y esencialista de lo que era un nacionalismo cívico, porque lo decía bien claro que él mismo en casa convivía con el nacionalismo pragmático y con el nacionalismo cívico y no le generaba ningún problema eso. Y él, sin embargo, decía que había otro nacionalismo esencialista que era el que le sacaba literalmente de quicio. Y me decía, tanto el vasco como también el español. Y bueno, pues un defensor del pluralismo ciertamente hasta la médula y una persona de izquierdas también íntegra. Creo que ese día era el 11 de septiembre, el de la cena. Y ahora me acuerdo, me viene a la memoria pues, por todo el mito del 11 de septiembre, con Allende, en fin, una charla con viejos camaradas hablando de Salvador Allende, os podéis imaginar, ¿no? Em, Ciertamente fue la de José Luis una voz libre y un ejemplo de que estaban sobre todo muy comprometidos, tenían un compromiso con la libertad y con la democracia, que yo creo que se pone en valor sobre todo en las personas que han vivido la falta de libertad, ¿no? Yo muchas veces pienso que cómo hay, cómo ha devaluado, por ejemplo, la palabra fascismo hoy en día, la palabra fascismo ya ha dejado de tener el significado que tenía para nosotros. O sea, muchos jóvenes es que no solamente no les importa a lo mejor que llamarse fascistas, es que ya no tienen el mismo valor. Se ha devaluado porque no han conocido la falta de libertad y no han conocido la falta de democracia y no han conocido lo importante que es vivir en libertad y en democracia. Y eso es lo que de alguna manera extraemos también
del legado tanto de Juan Mari como de José Luis, su compromiso antifascista, su compromiso democrático, su compromiso primero contra Franco y luego contra ETA, que yo creo que hay que poner en valor ahora que vivimos tiempos tan oscuros, donde la falta de memoria y donde no hay certezas más que, en fin, la certeza de la incertidumbre, ¿no? Que es la que realmente a veces es para echarse a temblar. Ciertamente, yo creo que es importante recordar estas dos figuras en la idea de recordar y de denunciar que aquel proyecto de imposición, yo creo evidentemente que fracasó. Era un proyecto que buscaba el desistimiento personal y colectivo, frente al silencio cómplice y frente al miedo. Y yo creo que aquella dignidad de estas dos personas, sin aspavientos, personas que no se resignan, como diría Albert Camus, y que optaron por la paz de la palabra frente a la amnesia, y optaron por leer la página, que siempre me refiero a esta frase de Ramiro Pinilla, ¿no? Que hay que leer la página antes de pasarla. Antes de pasar página, hay que leer la página y a veces hay que leerla dos veces. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por leernos esta página sobre ellos dos, porque yo creo que es muy importante. Además, el conocimiento directo que tú tenías sobre ellos, en fin, es una aportación, en fin, muy estimable. Y por último, tenemos a Luto Hermés, que abordará la figura de José Manuel. Luto Hermés es, como Antonio, doctor en Historia, catedrático de Historia Contemporánea, doctor en Historia por la Universidad de Bielefeld en Alemania. Entre 2004 y 2009 ha sido vicerrector de esta universidad, autor de múltiples publicaciones nacionales e internacionales en las áreas de la historia y de la teoría del nacionalismo, de los movimientos sociales, de la historiografía, de la historia agraria, la historia del vino y la historia de la gastronomía. Ha participado y dirigido varios proyectos de investigación, además de formar parte del grupo consolidado de investigación del UPV Nacionalismos y Culturas Políticas en el País Vasco, en perspectiva comparada, dirigida por Santi de Pablo, que también está aquí con nosotros. Algunas de sus obras más recientes: El péndulo patriótico, Historia del Partido Nacionalista Vasco, en el año 2005, La política como pasión, el Endacari José Antonio Aguirre, del año 2014, y Héroes y villanos de la patria en Tecnos 2021. Lugar, cuando quieras. Muchas gracias, Edu. Buenos días, según un hoy. Bueno, yo voy a empezar con una pequeña confesión personal, porque cuando he estado preparando un poco esta charla, em, me he dado cuenta de que nunca en público había hablado yo de mi relación con José Mari Corta, del impacto que me causó el atentado. Sí lo había escrito, que para nosotros los historiadores es un poco más fácil escribir a veces que hablar, ¿no? Y bueno, eso es un poco porque no me gusta, como historiador, que analizo estas cosas y meter mi propia persona, mis propias vivencias, mis propias emociones en lo que expongo, ¿no? En lo que analizo, porque claro, esto rompe un poco con una regla básica que tenemos los historiadores, que para hablar de una cosa, bueno, necesitamos distancia, distancia para tener un mínimo de objetividad de lo que hablamos, ¿no? Entonces, es la primera vez que voy a hablar en público de esto aquí y voy a romper un poco esta tradición, y esta pequeña intervención, pues iba a ser un poco tanto personal como analítica, ¿no? De todo lo que supuso esto. Yo creo que han pasado 25 años, a mí me he dado cuenta, 25 años, increíble, parece que pasó desde ayer o así, ¿no? Entonces, bueno, haya una cierta distancia que nos permite hablar de esas cosas con más o menos tranquilidad. Em, y también lo hago también porque creo que se lo debo a José Maricorta. Bien, entonces, bueno, pues todo empieza pues el 14 de noviembre de 1997. Yo estaba entonces trabajando
en un libro en inglés que me habían encargado una editorial inglesa importante sobre la historia, la política, la violencia en el País Vasco. Y había pedido una cita, bueno, porque necesitaba también testimonios de historia oral y quería ver un poco la versión de los empresarios, del mundo empresarial, frente a la amenaza terrorista, ¿no? Entonces yo había pedido una cita en Adegui y enseguida conseguí esta cita, nada menos que con los dos hombres, digamos, que entonces estaban a la cabeza de esa organización patronal de Guipúzcoa, tanto por su presidente José María Corta como su secretario general José María Ruiz Urchegui, ¿no? Y yo creo que fue tan fácil conseguir esta cita para mí, en este caso, quizá porque ya lo sabía, un poco la afinidad pro-germánica que tenía Ruiz Urchegui, que había estudiado en Colonia y tenía bueno, mucha simpatía para Alemania, la cultura alemana, etcétera, etcétera. Y al ver que venía un historiador alemán, aunque trabajando y viviendo aquí, pues para esa charla yo creo que me abrió bastante fácilmente las puertas, ¿no? Bien, noviembre 97. Fue una visita en un contexto ya políticamente y socialmente muy complicado, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, yo cuando iba allá a la sede de Adegui, yo ya sabía que poco antes, no había pasado pues un año así, que el propio Ruiz Urchegui pues había sufrido un atentado. Afortunadamente para él, él estaba de viaje y el que llevaba el coche, su primo, pues perdió las dos piernas. Entonces, eh, el impacto del terrorismo estaba ahí directamente con la gente con la que yo quería hablar y yo sabía todo esto, ¿no? Luego, claro, el año 97, todos acordáis, ¿no? Pues, Ortega Lara, Blanco, todas las movilizaciones de Ermua estaban ahí, estaba todo ahí a flor de piel. Eh, en Madrid gobernaba, bueno, ya teníamos había entonces el primer gobierno del PP que gobernaba todavía sin mayoría absoluta y con el apoyo en la investidura del PNV. Arzayuz entonces estaba pletórico, ahí esa famosa frase después de conseguir digamos, un pacto con el PP cuando dijo aquello, ¿no? De que he conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González. Entonces hay cosa que hoy en día pues nos parece como bastante lejano, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces pues era una nueva coyuntura política que había empezado ahí en, en Madrid, ¿no? Bueno, aquí, bueno, pues la izquierda abertzale pues había apretado todavía más el acelerador, podríamos decirlo, ¿no? Porque está la ponencia Oldartzen, la idea de expander el sufrimiento a muchos más círculos, la Kale Borroka, etcétera, etcétera. Mm, eh, Todo ello que luego, pues un mes después de mi charla o de mi visita a Degui, pues conduce al encarcelamiento de toda la Mesa Nacional de Ribatasuna de entonces, ¿no? Em, y en el campo del nacionalismo moderado del PNV, pues las cosas habían empezado también a cambiar un poco, porque ya había cada vez más voces críticas, tanto con la estrategia antiterrorista que se había llevado hasta entonces desde el Pacto de Ajuria como con el estatuto en general, ¿no? No solo desde parte del Partido Nacionalista Vasco, sino también en aquel momento, pues el sindicato ELA, José Elorrieta, su secretario general, lleva un poco la voz cantante en esta línea que rechazaba la violencia, pero también declaraba como muerto el estatuto
de Guernica y optaba por ya el derecho a decidir y, bueno, pues otro escenario político post-estatuto, ¿no? Y el propio PNV había ya empezado también en fin, a explorar otras vías. Ahí están, hoy lo sabemos, conocemos, pues los contactos secretos que estaban llevando a cabo con líderes de la izquierda Abertzale. Estaba la idea de, bueno, el libro famoso de Ollora, ya publicado en el 94, si mal no recuerdo, que ya decía, pues la estrategia de Ajuria Enea ha fracasado, el terrorismo sigue vigente, entonces hay que buscar otras vías y una podía ser por la cooperación con la izquierda Abertzale para quitarles un poco el argumento de que políticamente no se puede hacer aquí nada, ¿no? Si construimos una mayoría nacionalista, pues le quitamos el argumento y de paso realizamos también una parte de nuestro programa político, ¿no? Entonces, había empezado ya a explorar un poco estas vías, em, y bueno, lo que luego iba a llevar, como antes se ha mencionado también, al pacto de Lizarra, ¿no? Entonces, eso es un poco el contexto en el cual se produce mi encuentro y mi primer conocimiento personal con José María Corta y el secretario general de Adegui, Ruiz Urchegui, ¿no? Entonces, yo lo que recuerdo de esta conversación fue, en primer lugar, que fue larguísima, o sea, larguísima, y yo pensaba, joder, estos hombres tan importantes no tienen mejor cosa que hacer que hablar con un historiador que está preparando un libro. Mm, La segunda impresión que me encontré con dos personas, no solamente representantes significativos del mundo empresarial, sino también de dos personas intelectualmente muy, muy cualificadas. O sea, yo realmente disfruté muchísimo en esa conversación, aprendí muchísimo, la grabé y es una pena que no recuerdo muy bien dónde tengo yo la cinta. Yo creo que se lo pasé a la Fundación Corta un poco después del asesinato, pero ahí no aparece. En fin, bueno, pues la cosa es que tuvimos una larguísima conversación, la llevamos a cabo en castellano, pero luego tanto antes como después, como yo ya sabía que Corta era euskaldun, pues yo hablé con él también en euskera, ¿no? Eh, y me di cuenta de que me di la impresión de que era un hombre que hablaba perfectamente castellano, evidentemente, pero se sentía como más cómodo, más personal, más directo cuando hablaba en euskera. Y así empezamos a hablar y descubrimos así, en ese small talk que se hace, ¿no? Pues un poco nuestra afición común, o nuestra pasión por la bicicleta. Tanto él y yo como yo, pues éramos pues, muy aficionados a la bicicleta, ¿no? Entonces, enseguida, joder, ¿conoces esta cuesta? No sé qué, pues eso es maravillosa, ahí hay muy poco tráfico y tal. Bueno, echamos unas risas con esto y enseguida pues establecimos así como, no sé, pues una cercanía también más personal y quedamos en que íbamos a salir juntos en la bici, un día de esos, pero sin poner fecha ni nada, ¿no? Y bueno, entonces salí de ahí con una entrevista grabada, pues muchas cosas muy interesantes y con este compromiso de juntarnos para salir en bicicleta. Y después, pues me di cuenta que donde vivimos, yo en Zarauz y él en Zumaya, pues tampoco era necesario quedar porque los ciclistas usábamos siempre las mismas carreteras donde había poco tráfico y tal, y al final, antes o después, pues coincidías, ¿no? Y eso en los próximos meses y años, pues pasaba bastante a menudo. Pues de repente, hombre, mira, se me corta y tal. Iba ahí, él con uno así, con un compañero o varios más, y nos juntamos, hablamos, echamos unas risas, hablamos un poco de todo. Yo recuerdo, bueno, pues de política también, pero más de hazañas ciclistas, por dónde habíamos ido, qué cuestas habíamos subido y no sé qué, pues luego parábamos igual para comer la barrita energética o tomar un cafecito y demás. Y así se estableció, pues sin quedar ni nada, pero pues bastantes veces, no sé cuántas veces, pero pues que íbamos una parte del trayecto, pues
los dos en común. Y yo recuerdo ya la primera vez que me encontré así con él, que pensé dentro de mí, digo, "No, este hombre, qué valiente es, porque yo no había ni un guardaespaldas por ahí. Yo no sabía si más atrás iba un coche o lo que sea, pero yo creo que no. Y quizá alguno que iba con él, pues podía, pero era un objetivo facilísimo para cualquiera que quisiera atentar. Entonces decía, yo no entendía esto muy bien. Y luego, bueno, pues la razón que me vino a la cabeza, ¿no? Que es la típica, decir, bueno, ¿cómo va a atentar ETA contra un Abertzale, contra un Euskaltzale, contra un hombre comprometido con su pueblo, con sus la Ikastola, con su club ciclista, etcétera, etcétera? Eso como que le blinda, ¿no? Pensaba yo, ¿no? Bueno, entonces así establecimos pues una relación bastante cercana a través de la bicicleta, ¿no? Bueno, esta era la fecha de la entrevista, 11 de noviembre del 97, y luego la segunda fecha que va a estructurar un poco el resto de la charla, pues evidentemente es la del 8 de agosto de 2000, día del atentado, ¿no? Yo entonces, pues estaba trabajando en este libro que mencionaba antes, para el cual había yo hecho la entrevista. Era un libro un poco sobre toda la historia del País Vasco hasta el momento actual, ¿no? Y yo enfocado bueno, había empezado a escribir este libro cuando todavía estaba en vigor, pues el Pacto de Izarra, la tregua y todo esto, ¿no? Entonces, yo, como muchos otros en aquel entonces, estaba convencido de que era ya el principio del fin, que era como una pista de aterrizaje para ETA, para tener una excusa de dejar las armas. Entonces, yo tengo que confesar que cuando se canceló la tregua y empezaron a matar otra vez en el 2000, comienzo del 2000, pues esto no me encajaba en mi pensamiento, ¿no? Realmente no encontraba yo argumentos de decir, a ver, ¿qué está pasando aquí cuando estamos en camino de terminar ya todo esto? Pero, y hoy en día tengo que decir, pues otra vez, rompiendo todas las reglas básicas de un historiador, decía, pues sigo escribiendo y, y ya se me va a ocurrir algún argumento para explicar esos atentados como accidentes quizá en una trayectoria. Bueno, pues es entonces cuando de repente, bueno, estoy en casa trabajando y lo veo muy claro, pese a esos 25 años que han pasado. Me llama un amigo y dice, ¿has oído ya noticias? No, ¿qué pasa ahí? Pues han matado a Corta. Y yo al principio digo, pues no, no puede ser. Yo no me lo creía, yo creía que era una confusión, porque yo pensaba que, ¿cómo van a matar a Corta, no? Y al final, bueno, pues me di cuenta de que era verdad y que esto, claro, me impactó tremendamente porque yo había hablado y había escrito, había analizado pues el tema de la violencia política, el terrorismo. Yo creía que pensaba lo que significaba para a las familias sufrir cuando había un atentado, pero hasta entonces yo esas noticias siempre recibía a través de la prensa, ¿no? De los medios de comunicación. Y en esa vez me llegó directamente porque yo había conocido personalmente a esta última víctima eh, y además no solamente sentía respeto, sino sentía incluso mucha empatía. Entonces, esto me sumergió en una crisis de tristeza, de incredulidad, de no saber qué había pasado, de no saber cómo explicarlo, de
nada de productividad. Tuve que parar evidentemente el libro y eso sí, se mezclaba en mi pensamiento y mis sentimientos con estos sentimientos no deseados que son de rabia y de casi de deseos de venganza, ¿no? De que también notaba que me venían contra la gente que había cometido ese atentado y sus padres espirituales, ¿no? Bueno, entonces tuve que dejar este libro, claro, porque tenía que replantear todo, no tenía ganas de seguir. Al final, bueno, durante muchísimos meses después, y gracias a muchas conversaciones con familiares, amigos, colegas, etcétera, etcétera, al final, después de replantear todo, pues la última parte por lo menos, pues pude terminarlo, ¿no? Em, y se publicó en el 2003. Y llego a la última parte, muy breve, reflexiones sobre las consecuencias de este atentado. Porque yo creo que existe una frase bastante estúpida, creo yo, que en esas ocasiones, cuando hay un atentado y tal, alguien eh, rompe la vida y mata a una víctima inocente, una persona querida, y destruye una familia, etcétera, se suele decir, bueno, su muerte ha servido para, ¿no? Y luego se pone, pues, lo que convenga en cada caso, ¿no? Yo creo que realmente es una frase estúpida porque en una democracia un atentado de esta envergadura, de ese tipo, no sirve para nada más que para destruir realmente una familia, como en este caso la familia Corta, que al final, gracias a su entereza personal y la solidaridad de tanta gente, pues ha conseguido salir del mar de lágrimas, ¿no? Pero en mi caso tampoco me sirvió para nada más que sumergirme pues en esa fase de improductividad, de incerteza, de incertidumbre, de tristeza total. Eh, pero sí tengo que decir, y con eso voy a terminar, que me desencadenó, digamos, un proceso de reflexión que me permitió ver unas cosas bastante más claras de que lo había visto antes. Y como tenemos poco tiempo, solamente voy a muy brevemente mencionar 4 puntos que yo creo que saqué yo de esta reflexión, ¿no? En primer lugar, yo veía ya claramente en ese momento que ETA no era solamente una banda armada nacionalista radical, sino que era mucho más, y en eso coincido con Alberto, que era un grupo totalitario que, como todos los totalitarismos, basa su poder en la amenaza de eliminación física de cualquiera que se pone a su pensamiento, ¿no? Mitificando y poniendo a la nación de Euskal Herria en el lugar de Dios, adquirió los rasgos de una religión política. Y desde luego, pensar que un abertzale y euskaltzale comprometido con su pueblo, como era Corta, podía escaparse de esa lógica totalitaria impuesta por los verdugos, yo creo que no era más que wishful thinking, ¿no? Completamente alejado de la realidad. Segundo punto, también veía mucho más claro que ese totalitarismo pues no era solamente los comandos, sino también era un microcosmos, todo un microcosmos totalitario, gobernado por unas férreas estructuras jerárquicas, legitimado por un discurso reproducido una y otra vez en los círculos de sociabilidad de un mundo paralelo y alimentado por una obediencia ciega o, en el mejor de los casos, por la estupidez de unos seguidores incapaces de mirar más allá de los eslóganes otorgados desde arriba. Si queréis saber de qué estoy hablando, he estado repasando un poco las actas del Ayuntamiento de Zumaya, las intervenciones de la gente de la izquierda de Abertzale, que ni siquiera cuando un mes después una bomba destruyó la discoteca del hermano de José María Corta, ¿eh? En el pleno de aquel entonces, eran capaces, ni siquiera a los requerimientos de los propios familiares, de simplemente decir que aquello está mal.
repitiendo una y otra vez los eslóganes conocidos. Eso es una mutilación intelectual, una mutilación ética total que ni siquiera hoy en día la izquierda abertzale o Sortu pues ha dado este último paso, decir que aquello pues simplemente fue mal, ¿no? Tercer punto, yo sí creo que ETA fue vencida, porque entre 2011 y 2018 realizó lo que yo en otro libro he llamado un suicidio inducido, porque decidió disolverse porque ya no había otra escapatoria. Las causas que llevaron a ese suicidio inducido son varias, pero no es el tema de hoy aquí, ¿no? Lo que sí parece evidente es que los atentados de 2000 y 2001, entre ellos también el asesinato de José Mari Corta, fueron una de esas causas porque dejaron al descubierto el carácter absolutamente totalitario de la banda y su entorno político, empujaron a los políticos, jueces y policía a una reacción más firme y porque sembraron grandes dudas en el mundo de la izquierda de Abertzale sobre la viabilidad de sus propuestas políticas con una ETA en activo. Y yo creo que no es casualidad que un año después del asesinato de Corta, Arnaldo Otegi comenzará sus reuniones secretas con Jesús Eguiguren. Y termino con un último punto. Y sabemos de muchos, bastantes ejemplos en la historia, yo como alemán pues puedo hablar mucho de esto, de que una vez cuando un movimiento, un régimen totalitario pues está vencido, suele aparecer una nueva amenaza para la salud democrática, que es la amenaza de la desmemoria y de la proliferación de relatos incompatibles con un escrutinio riguroso y desapasionado de la historia. De ahí que me parece absolutamente imprescindible mantener viva la reflexión sobre todo lo que nos ha pasado. Y en ese sentido quiero terminar con una cita del filósofo intelectual alemán Walter Benjamin. Como ya sabréis seguramente, pues Benjamín, sus raíces judías, pues ya en el 1933 tuvo que huir de Alemania a Francia, al exilio en Francia, y luego cuando en el 40 la Wehrmacht ocupa buena parte de Francia, él se dirige a la frontera con España con la intención de ir a España y de ahí proseguir su exilio, el camino al exilio a Estados Unidos. Pero la desesperación y el pánico de entrar, de quedar en manos de la Gestapo, al final, pues le conduce al suicidio en Portbou, ¿no? Y entonces, este hombre ya en el año 1926 estaba intuyendo que venía otra gran guerra. Todavía faltaban unos cuantos años, ¿no? Pero él ya veía que aquello se estaba configurando ahí y escribió en un pequeño escrito suyo, hablaba de la idea de que para poder tener un futuro en paz y lejos de caer en un pacifismo simplista y peligroso, era necesario analizar la guerra, entender sus mecanismos, sus causas y sus provocadores. Leo la cita. Decía Benjamin el 26. Pero quien quiera la paz, que hable de la guerra, que hable de la pasada, que hable sobre todo de la que está por venir, que hable de sus amenazantes instigadores, de sus poderosas causas, de sus terribles medios. Fin de la cita. ETA declaró una guerra contra la democracia, contra la sociedad vasca y contra la sociedad española. Mató a José Mari Corta y 850 personas más. Afortunadamente no se vislumbra otra guerra de este tipo en el horizonte, pero para que esto siga siendo así, creo que conviene seguir el consejo de Walter Benjamin. Es un alegato contra el olvido, un alegato contra el silencio, a la vez que una invitación al análisis y a la reflexión. Y yo creo que las jornadas como esta nos ayudan a avanzar en este camino. Es que recasco, muchas gracias. Muchas gracias, Luger, también por dejar en parte tu intervención, aparte tu disciplina como historiador y habernos acercado de manera tan personal la figura de Corta. También muy agradecido.
Son las 12, tenemos luego una pausa café de media hora. Nos comemos un poquito de esa pausa café para algunas preguntas. 5 minutos. Si hay preguntas, un par de ellas. Breves las intervenciones y las respuestas para que nos dé tiempo a todos. Así que es de ustedes la palabra. Igual no hay nadie, que todo el mundo quiere tomar el café y lo cerramos aquí, pero en fin. Bueno, pues si no hay intervenciones, pues hacemos esta pausa para el café, agradeciendo a Antonio, a Ludger y a Alberto su presencia de aquí y los testimonios. Así que a las 12 en punto volvemos para la última mesa. 12:30, perdón, sí, 12:30 volvemos a la mesa, sí, eso es.